Estimados alumnos, les traigo en esta oportunidad un compendio con varias de las propiedades que tienen las transversales de gravedad de los triángulos, con su respectiva demostración, como por supuesto es ya nuestra costumbre. Entonces, los objetivos que me he trazado para este video son los siguientes. Primero, conocer la definición y construcción de una transversal de gravedad, con la intención por supuesto de que usted después, cuando le toque trabajar solito o solita, no tenga que estar revisando materia, sino que ya maneje el concepto con toda soltura. El segundo objetivo es aplicar la proporcionalidad de triángulos para demostrar las propiedades principales, ya que, como usted se dará cuenta a lo largo de este video, es fundamental conocer las propiedades de la semejanza de triángulos para poder establecer propiedades que tienen que ver con las áreas, por ejemplo, de dos triángulos en los que se ha cortado una transversal de gravedad, o bien inclusive para demostrar, por ejemplo, la existencia del baricentro. Y el último objetivo, como ya es costumbre, es el más complejo, dice relación con analizar correctamente configuraciones que involucren transversales de gravedad de triángulos. Es decir, además de usted ser capaz de construir solito o solita la transversal de gravedad de un triángulo, debe también ser capaz de darse cuenta las propiedades que tendrá esa nueva configuración en los problemas que usted trabaje solito o solita. Muy bien, conozcamos entonces la definición de una transversal de gravedad. Como usted ve ahí la figura, yo estoy mostrando un triángulo ABC cualquiera, al cual le he marcado como M el punto medio del lado AB. La línea CM es la que se llama transversal de gravedad. Además, como usted me habrá escuchado en clases, el concepto transversal de gravedad en realidad no existe. Lo que pasa es que es una especie de chilenismo el llamarle transversal de gravedad, debido a las propiedades físicas que tiene el baricentro. Y de hecho, el baricentro no necesariamente en un triángulo, sino que en cualquier figura geométrica, simétrica o asimétrica. El nombre real de esta línea es mediana. Entonces, comencemos a enumerar las propiedades que tienen estas transversales de gravedad. La primera gran propiedad es que las tres transversales de gravedad tienen un punto en común. Es decir, las tres transversales van a pasar por un mismo punto. Para demostrar este hecho, lo que vamos a hacer primero es observar el diagrama de la izquierda, en el cual yo he trazado dos transversales de gravedad, la transversal CM y la transversal AM. Como usted verá, esas dos transversales se han cortado en el punto que yo estoy llamando G, y lo que vamos a intentar hacer es demostrar que ese puntito G pertenece a la tercera transversal de gravedad. De esta forma entonces las tres tendrán un punto en común. Lo primero que hacemos entonces es trazar esa línea en rojito que yo he puesto ahí, de manera que sea paralela a el lado BC del triángulo. Además, como usted observa, corta al segmento AG en un punto que voy a llamar X. Y observemos entonces los triangulitos que yo voy a marcar ahora en negrito. Mire, el primer triángulo que estoy marcando es el triángulo AMX. Y ahora vamos a marcar el triángulo ABN. Nota usted de que por el paralelismo que hay entre el segmento XM y el segmento NB, es muy fácil fundamentar que estos dos triángulos son semejantes, como bien dice la figurita. Además, la proporción de la semejanza es muy fácil determinarla debido a que el segmento AM y el segmento AB están en la razón 1 es a 2, por ser M el punto medio, ¿verdad? Además, nosotros ahí podemos plantear la siguiente proporción. Podemos decir de que NB es a XM, como AB es a AE. Y como bien estábamos mencionando, estos dos últimos segmentos se encuentran en la razón 2 es a 1. AB mide el doble de AM. Y despejando de acá, nos encontramos con que también NB es el doble de XM. Ahora observemos el triángulo que yo estoy marcando en negrita, el triángulo GXM. Y también el triángulo CGN. Estos dos triángulos ya no es tan rápido demostrar que son semejantes,
pero es cosa de que usted observe, por ejemplo, que el ángulo en X, el ángulo MXG, mide lo mismo que el ángulo GNC, porque ahí aparece una Z, ¿verdad? El segmento XM y el segmento CN son paralelos y la línea XN sería la línea vertical de esta Z, ¿verdad? Entonces ahí queda clarísimo que el ángulo en X y el ángulo en N miden lo mismo. Además, estos dos triángulos comparten el ángulo en G porque son opuestos por el vértice. Así es que queda clarísimo que son semejantes, como yo estoy marcando ahí en la figurita. Esta semejanza nos permite plantear la siguiente proporción: MG es a CG como XM es a CN. Y además, note usted de que CN medía lo mismo que NB. Entonces podemos sustituirlo y utilizar lo mismo que estábamos trabajando hace poquito y notar de que el segmento NB medía 2 veces XM. Entonces yo lo puedo sustituir ahí y me queda que es XM dividido por 2 veces XM, lo cual me da 1/2. Así es que despejando ahora me queda que CG mide 2 veces MG, y esto es algo que nosotros vamos a ocupar en adelante. Entonces esta igualdad nosotros la vamos a guardar. Mire, vamos a dejar acá arribita y ahora vamos a considerar el siguiente diagrama. Ahora recién yo voy a trazar una línea que pasa por B y por G. Mi objetivo es demostrar que esta línea que corta al lado AC en ese puntito que estoy llamando O es una transversal de gravedad. En otras palabras, lo que vamos a demostrar es que el segmento AO mide lo mismo que el segmento OC. Para ello, usamos el mismo razonamiento del caso anterior y trazamos una línea por M que sea paralela con AC. Esa línea, por el hecho de ser paralela con el segmento AC y por el hecho de pasar por M, que es punto medio del segmento AB, y por ser N también punto medio del segmento BC, usted puede demostrar, usando el teorema de Tales, que la línea roja debe pasar por N. Pero eso es algo que nosotros vamos a visualizar con mucha más calma cuando veamos las propiedades de las medianas. Por ahora entonces, lo importante es que la línea roja es paralela con el lado AC y vamos a marcar el punto de intersección entre las líneas roja y azul como I. Usemos parte del razonamiento anterior que nos sirve al menos. Notemos que los triángulos MBI y el triángulo ABO son semejantes, sencillamente por el hecho del paralelismo. Y ellos, al igual que delante, están en la razón 1 es a 2. Y como siempre podemos nosotros plantear ahora la proporcionalidad diciendo de que IM es a OA como MB es a AB. Y como les decía adelantito, utilizamos el hecho de que los segmentos MB y AB están en la razón 1 es a 2, porque insisto, M es punto medio del segmento AB. Así que despejamos ahora y me queda que OA mide el doble de IM, cosa que vamos a dejar ahí guardadita. Ahora note usted en la figura, yo he marcado ahí los ángulos beta que se repiten arriba y abajo por el hecho de ser MI paralelo con AC. Entonces ahora la Z está configurada siguiendo los puntos A, C, M, I. Ahí usted nota fácilmente de que hay una Z por el paralelismo, entonces los ángulos efectivamente se repiten tal como sugiere la figura. Y además, por el hecho de los ángulos en G, una vez más, están repetidos por ser opuestos por el vértice, nosotros podemos enunciar fácilmente que los triángulos GMI y el triángulo OGC son semejantes como estoy escribiendo ahí. Cuidado con el orden. Yo ahí he puesto el orden cuidadosamente. Y esta semejanza nos permite proponer la siguiente proporción. Decir que IM es a OC como GM es a CG. Y con esta proporcionalidad utilizamos la igualdad que encontramos al principio de la demostración. El hecho de que CG mide 2 veces
mg. Entonces las cosas me quedan de esa forma, me queda gm dividido por 2 veces gm y eso me queda en la razón 1 es a2, con lo cual yo puedo despejar ahora y me queda que OC mide el doble de IM, pero utilicemos ahora lo anterior. Como IM también tenía una relación con OA, entonces ahora nosotros miren cómo podemos escribir. Podemos escribir que OA mide el doble de IM y ese doble de IM también es igual a OC y esto demuestra lo que queríamos, ¿verdad? Demuestra que OA mide lo mismo que OC. En otras palabras, el segmento que pasa por B y por G también es transversal de gravedad. Entonces, esto demuestra, estimados alumnos, que efectivamente las tres transversales de gravedad pasan por este punto que estamos llamando G, punto al cual vamos a llamar de ahora en adelante baricentro o centroide. Pasemos entonces a la segunda propiedad. La propiedad 2 es prácticamente un corolario de lo que acabamos de demostrar. Nosotros demostramos, ¿verdad? Entre todas las igualdades, probamos algo en especial. Y ese algo es el que vamos a enunciar ahora de manera clara. Mire, el punto en común, entiéndase, ese punto en común es de las tres transversales de gravedad. Entonces, ese punto divide a cada transversal en dos segmentos, tales que el más corto mide la mitad del más largo. En otras palabras, como usted habrá escuchado de repente en clases en el colegio, efectivamente, el baricentro corta a una transversal de gravedad en dos segmentos que están en la razón 1 es a 2. Y esto, insisto, es algo que ya demostramos, ahora solamente vamos a nombrar las igualdades. Mire, por ejemplo, en la demostración anterior demostramos que gm multiplicada por 2 era igual a cg, pero de la misma forma, e intercambiando los papeles, usted ahora puede demostrar fácilmente que también cuando multiplica dos veces OG, obtiene GB. Y finalmente, si multiplica dos veces GN, obtiene AG. Listo. Una cosa importante es que para efectos de geometría analítica, por ejemplo, usted, para calcular las coordenadas del baricentro de un triángulo, simplemente tiene que promediar la correspondiente coordenada de los vértices de este triángulo, ¿ya? Es decir, si las abscisas de los vértices del triángulo son x1, x2 y x3, la abscisa del baricentro será x1 más x2 más x3 dividido por 3. Análogamente pasará con la coordenada del baricentro. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente propiedad, que va a ser como una especie de lema para demostrar la última. Dice así: si en un triángulo se traza una transversal de gravedad, se obtienen dos triángulos cuyas áreas son iguales. Es decir, los triángulos son equivalentes. Para demostrar eso, simplemente lo que tenemos que hacer es trazar la altura CH. Esta altura, como se habrá dado cuenta usted, sirve como altura tanto para el triángulo ACM como para el triángulo MBC. Así es que podemos escribir las siguientes fórmulas: que el área del triángulo ACM es igual a la altura, que sería CH, multiplicado por la base, que es AM, dividido por 2, ¿verdad? Como todas las áreas de todos los triángulos comunes y silvestres. Yo he marcado ahí de rojito el segmento AM por una razón que ahora se va a dar cuenta. El área del triángulo MCB es igual a la misma altura, CH, multiplicado por MB, dividido por 2. Este segmento MB también lo he pintado de rojo, porque observe usted lo siguiente: los segmentos MA y MB miden lo mismo. Así es que la fórmula de arriba está utilizando exactamente las mismas cantidades que la fórmula de abajo. Eso nos demuestra claramente, ¿verdad?, de que las áreas de estos triángulos son exactamente iguales. Y lo mismo pasará, ¿verdad?, con todas las otras transversales de gravedad. Yo aquí lo he hecho con un solo caso. ¿Para qué lo vamos a hacer con todos si todos son análogos? Y bien, ahora entonces vamos al verdadero resultado de esta parte de la materia. Dice así: los 6 triángulos obtenidos al trazar las 3 transversales de gravedad tienen la misma área. Es decir, los triángulos AMG, MBG, BNG, NCG, COG y OAG, todos tienen exactamente la misma área. Note,
no estamos diciendo que estos triángulos son semejantes, ni tampoco que son congruentes. Solamente decimos que sea cual sea el área que tiene uno, definitivamente la tienen todos. Para comenzar con la demostración, vamos a utilizar la propiedad número 3, es decir, cada vez que veamos un triángulo al que le hemos trazado una transversal de gravedad, concluiremos rápidamente que ese triángulo está dividido en dos subtriángulos que tienen la misma área. Comencemos entonces. Miren, lo primero que yo voy a hacer ahí es trazar por B un segmento que sea paralelo con el segmento GM. Este segmento se corta a su vez con la prolongación del segmento AM y se forma este puntito que estoy llamando P. Vamos a comparar entonces a los triángulos AMG y ABP. Miren, lo primero es notar de que las áreas de AMG y MBG son iguales, ¿verdad que sí? Porque resulta de que tenemos una transversal de gravedad GM. Lo siguiente es notar que por el paralelismo que hay entre GM y BP, tenemos fácilmente que los triángulos son semejantes, ¿verdad? El triángulo AMG y el triángulo ABP, como dice ahí. Esta semejanza nos permite escribir la siguiente proporcionalidad, que AG es a AP, como AM es a AB. Y de esta proporcionalidad nosotros podemos continuarla y recordar de que AM es a AB, como 1 es a 2. Y eso implica, por supuesto, de que AP es igual a 2 veces AG. Pero note usted de que AG a su vez mide 2 veces GN. Entonces hemos logrado demostrar en realidad de que AP mide 4 veces GN. Y esto nos lleva a una conclusión bien interesante. Mire, el segmento NP, la parte que está hacia afuera, ¿verdad? La parte punteada de este segmento AP, ese segmento se obtiene como diferencia, ¿verdad? Como el segmento AP menos el segmento AN. Pero recuerde usted que el segmento AN contiene 3 veces el segmento GN y el segmento AP acabamos de demostrar de que era 4 veces el segmento GN. Haciendo la resta demostramos algo interesante, que el segmento GN mide exactamente lo mismo que el segmento NP. Así es que el segmento BN funciona muy bien como transversal de gravedad, ¿verdad? En el triángulo GBP. Además, el segmento BG funciona también como transversal de gravedad, pero ahora en el triángulo ABP. Por lo tanto, el área del triángulo ABG es igual al área del triángulo PGB. Además, el área del triángulo GNB es igual con el área del triángulo NPB. Y ahora utilizamos el hecho de que el área del triángulo AGB es igual a 2 veces el área del triángulo AGM y que el área del triángulo GBP es igual a 2 veces el área del triángulo GNB. Haciendo el despeje, llegamos a que el área del triángulo AGM es igual al área del triángulo GMB y esa también es igual al área del triángulo GNB. Pero el área del triángulo GNB, a su vez, es fácil demostrar que es igual al área del triángulo GNC, porque el triángulo CGB tiene una transversal de gravedad obvia, que es GN. Entonces tenemos ya 4 de los 6 triángulos que tienen exactamente la misma área. Por eso yo he marcado ahí 3 de estas áreas y ahora lo que vamos a hacer es poner el segmento CP con la intención de utilizar el mismo razonamiento que hicimos recién en la configuración ABP, pero ahora en la configuración ACP. El análisis es exactamente igual. Entonces se puede deducir fácilmente, ¿verdad?, de que estos 3 triángulos que están arriba tienen todos la misma área. Podemos escribir que el área del triángulo ABN, que es igual al área del triángulo ACN, por ser AN una transversal de gravedad, eso nos lleva a que 3 veces X, que es el área del triángulo de abajo, es igual a 3 veces Y, que es el área del triángulo de arriba. Y con esto deducimos algo obvio, que X es igual a Y, ¿verdad? Y eso nos muestra que todos los triángulos en realidad tienen área X. Eso termina la demostración. ¿Ve usted? Entonces los 6 triángulos de la figura tenían la misma área como queríamos demostrar. Estimados alumnos, entonces esa ha sido la clase correspondiente a
transversales de gravedad en un triángulo. Por supuesto, estos no son todos los resultados, pero sí son los más básicos y las demostraciones están lo más detalladas posibles. Espero que esta presentación les haya quedado más clara que leer solamente un apunte. Pero por supuesto, ante cualquier duda o comentario respecto de las demostraciones o alguna propiedad que no haya quedado muy clara, usted siempre me puede contactar.